Amén. También quiero saludar a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Quiero decirte qué bendición que nos permitas llegar hasta donde tú estás para llevar este tiempo de bendición para tu vida. Si estás por primera vez, yo te invito que te inscribas, que te suscribas a nuestro canal, que le dejes ahí a la campanita para que te llegue contenido de bendición a donde tú estés. Qué bendición. Amén. Dile al que tienes a tu lado: me agrada tenerte a mi lado. Qué bendición tenerte a mi lado. Amén. Qué bendición. Este año empezamos con una serie llamada La Bonanza. La bonanza de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien me recuerda qué significa bonanza? ¿Qué significa bonanza? ¿Se les olvidó? Bonanza significa reposo. Bonanza significa tranquilidad. Es descansar. Cuando tú estás en un mar turbulento y hay tormenta y de repente llega la calma, la tormenta se va y queda el mar quietecito, eso se llama bonanza. Y el Señor quiere que nosotros vivamos en bonanza. Dile que está a tu lado: Dios quiere que vivamos en bonanza. Cuando de repente te llega una noticia y te dicen: ¿sabes que tienes una enfermedad grave? Ahí no hay bonanza. Tu corazón se llena de tormentas, de temores, y necesitas estar tranquilo y descansar en el Señor. Por eso, en el marco de esta serie, hemos invitado a una persona que experimentó la sanidad divina de Dios. Yo quiero invitar al hermano Carlos y a la hermana Doris que se acerquen por acá. Qué bendición. Yo quiero que demos un fuerte aplauso a los siervos del Señor. Hace bastante ratico trabajamos juntos en una iglesia donde fuimos bendecidos, donde el Señor trató nuestras vidas, trató nuestros corazones. Y los hermanos son testimonio del servicio, de la importancia de servir. Nos habíamos desconectado un buen ratico, pero el año pasado el hermano Carlos hizo contacto conmigo para contarme acerca de lo que el Señor había hecho en su vida y que el Señor lo había llamado a testificar. Porque quiero decirte, cuando el Señor obra, Él nos llama a que demos testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas, que no nos quedemos callados, porque cada vez que tú te quedas callado en lo que Dios te hace, en lo que Dios hace en tu vida, tú le estás robando la gloria al Rey. Amén. Y Él se merece toda la gloria. Y hoy tenemos al hermano Carlos acá, que va a compartir su testimonio. Es la persona que va a predicar en el día de hoy. Y vamos a declarar que esa palabra va a fluir de una manera especial en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo de Dios va a tocar nuestras vidas, nuestros corazones. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a bendecirlos. Señor, declaramos que tú estás allí, Dios, que tú te mueves en medio nuestro, que tu palabra es pura, que tu palabra es verdad, Señor. Y que tú, Señor, utilizas a los siervos para hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos que obres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que sean tus mandamientos, que sea, Señor, tu testimonio a través de ellos, Señor, de lo que has hecho en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermana Doris, si quieres decirnos algo antes. Bueno, quería saludar a la iglesia, bendecirla. Muchos que están aquí pues ya nos conocemos y teníamos rato de no vernos, y es un privilegio para nosotros estar aquí dándole la gloria y la honra a Dios por lo bueno que ha sido, porque sin merecer nada pues Él hace como quiere con nosotros. Nosotros no pensamos nunca pasar por dificultades, porque la vida del ser humano es que todo lo quiere bien, que le vaya bien en todo, y nunca piensa uno que le vaya a llegar una calamidad o cualquier problema. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, todas las dificultades que llegan a nuestra vida las podemos sobrepasar. Son como enseñanzas que nos da
y decimos, bueno, ¿por qué el Señor permite esto? ¿Qué nos quiere hablar? ¿Qué nos quiere decir? Y bueno, hoy Carlos tiene un testimonio bien lindo de lo maravilloso, de lo grande, de lo soberano que es el Señor, de lo misericordioso que es con nosotros. Y estamos aquí pues para compartir ese milagro grande que ha hecho Dios en la vida de él. No fue fácil todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, pero estamos de pie gracias al Señor, estamos sanos en el nombre de Él, porque así le ha placido a Él. Los dejo con Él para que sea Él dándole su testimonio y que el Señor los bendiga. Pastores, quiero decirles que este año va a ser un año muy diferente para ustedes porque el Señor va a ensanchar el territorio este. La multiplicación llega. Iglesia, buen día. Estoy delante de ustedes con la finalidad de darle la gloria, la honra a quien se la merece, a nuestro buen Dios soberano, Rey de reyes y Señores de señores. En este momento quiero que nos pongamos de acuerdo y empecemos a orarle a Él para que Él pueda derramar de su gloria sobre este hermoso lugar. Amado Dios, nos hemos puesto de acuerdo, mi Rey. Tu palabra dice que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de algo que piden, tú en el cielo lo haces. Pues aquí estamos más de dos, Dios, clamándote a ti para que tú derrames tu gloria sobre este lugar, Dios, para que este mensaje, testimonio que voy a decir hoy, Dios, sea tú hablando a través de mí, Dios, que se cumpla tu palabra que dice que cuando el predicador habla no es él, sino tu Santo Espíritu, Dios. Pero también te queremos pedir que nos hagas dignos delante de tu presencia, Dios, perdonando todo pecado, perdonando toda inmundicia. Lávanos con la preciosa sangre de tu amado Hijo Jesús. Tu palabra va a ser leída, Dios, más adelante. Te pedimos que esta palabra se atesore en nuestros corazones y que nosotros vivamos de acuerdo a lo que ella dice. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te ofrezco mis pensamientos, mis emociones, mi corazón. Tómalos, Espíritu Santo. Te doy libertad para que tú hables a través de mí lo que quieras hablar y calles, Señor, y que yo pueda callar lo que haya que callar. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús y glorificamos tu nombre con un aplauso. Amada iglesia, quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos. Cuando lo tenga te agradezco me regales un amén. El mensaje testimonio que voy a llevar hoy lo he titulado ¿Cómo a través de la fe se consiguen los milagros? Solamente hay milagros para ti y para mí si ponemos nuestra fe en Dios. La fe tiene que estar puesta en Dios y no en nuestra propia creencia. Es en Dios, el merecedor de toda honra y el merecedor de toda alabanza. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solamente vamos a leer ese solo versículo ahora. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Iglesia, la Biblia define la fe como la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Amén. Vamos a obtener algo, pero no lo podemos ver, solamente a través de la fe. Los hijos de Dios debemos esperar con confianza y paz, porque sabemos
en quien hemos creído, en el autor y consumador de la fe. Hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se tiene una dificultad, nuestra fe debe de estar puesta en Dios. Y esto implica, óyeme bien, confiar, depender, aceptar, entregarse y descansar en Dios, confiando en que es Él quien nos ayuda, cuida y salva, iglesia. ¿Quién es el único ser que nos ayuda, cuida y salva? El Dios soberano, el Dios que nos enseña la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando te enfrentes a una dificultad, debes ser capaz de tener la fe para seguir manteniendo tu amor, por Dios, sin permitir que este amor flaquee o desaparezca. El amor a Dios no es negociable. Pueden pasar las tormentas que sea, pero ese amor por ese ser supremo debe estar ahí, inamovible, incambiable, firme y veraz. La fe es visualizar el futuro. Quiero hacerte una aclaración aquí. No estoy hablando de adivinar el futuro. Ningún hombre va a adivinar el futuro. Es visualizar, es ver cómo te verías tú durante tanto tiempo. Eso es lo que es visualizar la fe. Más adelantico les voy a dar un ejemplo cómo yo visualicé mi futuro a través de la fe. La fe puesta en Dios es poder para salvar vida, iglesia. Y de esto yo sí tengo la autoridad hoy para predicar acerca de esto. Acerca de que cuando ponemos nuestra fe en Dios, nuestra vida, por mucha sentencia de muerte que tenga, sale a flote. Porque es la decisión de Dios cuando ponemos nuestra fe ahí. Le decía que la fe es visualizar el futuro. Este mensaje que ustedes están oyendo hoy, lo empecé a escribir en julio 26 del 2020. Julio 26 del 2020. Solamente al final le metí unas fechas que eran necesarias que aparecieran en él. Y quiero que sepas que lo escribí en la etapa más difícil de mi vida. Lo escribí cuando sobre mi vida había sentencia de muerte. Lo escribí cuando los diagnósticos médicos decían que ya yo no daba para más, que ya yo dentro de poco debería de ser enterrado. En esa época difícil, en esa época cuando los diagnósticos médicos no apostaban por mí, empecé a escribir mi mensaje. ¿Y sabe por qué lo escribí? Porque yo sabía en quién confiaba y en quién había puesto mi fe. Yo sabía que mi sanidad vendría de parte de Dios. Yo sabía que Él lo haría, iglesia. Nunca hubo duda en mi corazón. Y a la prueba, hoy estoy lanzando el mensaje. Hoy le estoy diciendo que sí vale la pena creer en Dios. Que por muy difícil que sea tu problema, en las manos de Dios eso no significa nada. Amén. Y también el segundo libro de la carta a los Corintios 1:20 nos dice que todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. En mi vida yo he experimentado milagros de todo tipo, iglesia. Yo en mi vida he experimentado milagros de tipo espiritual. Yo en mi vida he experimentado milagros de tipo económico. Pero quiero que sepas que milagros de sanidad yo nunca había recibido.
Y una de las razones por la que yo no había recibido milagro de sanidad era porque yo nunca había tenido una enfermedad de gran envergadura. Era porque yo nunca había sido hospitalizado en mi vida a esta edad. Era porque yo nunca había tenido una enfermedad de un especial cuidado. En realidad, yo había sido una persona sana. Desde cuando conocí al Señor, le empecé a servir. Desde el primer instante en que fui a una iglesia cristiana y oí un mensaje por primera vez, tan pronto terminó el mensaje, me le acerqué al pastor y le dije: pastor, yo quiero trabajar en esta iglesia. Yo le dije así, porque como yo no era cristiano, yo no tenía terminología cristiana. Pero te invito, iglesia, que le sirvas al Señor. Vale la pena servirle a Dios, iglesia. Es un privilegio servirle a Dios. Quiero que escuches cómo realmente la palabra tiene poder. Aquí en Valledupar yo tenía un negocio próspero, muy próspero diría yo. Tan próspero que yo le decía a mi esposa Dori que si nosotros seguíamos a ese ritmo, la escasez económica nunca más volvería a tocar la puerta de mi casa. Un día en oración se me ocurrió la brillante idea de decirle a Dios: Señor, lo único que yo te puedo asegurar es que yo te serviré con negocio, con o sin negocio. ¿Sabes qué pasó, iglesia? Dios puso a prueba mi fe. Me quitó el negocio, pero yo seguí sirviéndole. Yo seguí sirviéndole a mi Dios. Dice la palabra de Dios, Lamentaciones 3:23, nueva traducción viviente, que las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Seguido a esto, me llamaron de una empresa donde laboré hasta pensionarme. Cuando me pensiono, decido servirle a Dios con mi esposa de tiempo completo. Nos damos a la tarea de armar una iglesia para poderle servir a Dios, y esto coincide con la venida del apóstol Josué Muñoz de las iglesias Príncipe de Paz de Guatemala, quien nos ordena como pastor. Ordenado como pastor, entonces cuando nos decidimos servirle a Dios desde tiempo completo, empezamos a armar la iglesia y veíamos cómo esta domingo a domingo iba creciendo bajo la unción del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos enseña en la primera de Corintios 3:6, dice Pablo, el apóstol Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el verdadero crecimiento lo da Dios. Amén. Las patologías, escucha iglesia, te estoy hablando de las patologías. No era una, eran varias que aparecieron en mi cuerpo, me obligan a cerrar la obra, porque como estábamos en el proceso de formación de líderes, no había quien se quedara al frente de la obra, y a mi esposa y a mí, por cuestiones de salud, me tocaba trasladarme a otra ciudad.
Entonces tocó, como se dice, bajar la estera. Quiero que oigas cómo empezó todo. En el año 2017, yo notaba que cuando predicaba la palabra del Señor, al final mi voz iba perdiendo su timbre. Mi voz no terminaba como empezaba. Es ahí cuando en marzo del 2018 se me presenta una tos. Hice lo que hace cualquier parroquiano aquí en Colombia. Nosotros no tenemos cultura de medicina preventiva, sino, además, escasamente alguien va de un médico porque tengo una gripa, escasamente. Fui donde el farmacéutico, me receta me vende un expectorante, me lo tomo, pero la tos persistía. Decido entonces ir donde un médico, voy donde un médico general, en esa época Comeva. Este médico me ordena una radiografía de tórax y unos laboratorios. Voy, me hago mi radiografía de tórax, mi laboratorio y regreso donde el médico para que me lea mi resultado. Iglesia, cuando le entrego los estudios al médico, por primera vez en mi vida oigo la palabra cáncer. El médico general me decía, pero no te lo puedo asegurar, te voy a mandar donde un internista para que él lea esta radiografía. Me manda donde el internista. Desafortunadamente para mí, el internista no acertó en su diagnóstico. Me dijo que eso no era nada, que me iba a mandar un medicamento no pos, que lo comprara porque él tenía la seguridad que Comeva no me lo iba a autorizar. En ese proceso estaba Comeva como medio quiebra. No, médico, no importa, mándemelo, yo lo compro. Lo compro, él me da instrucciones que lo tome durante 3 meses y regrese. El medicamento consistía en un polvo, el cual yo debía de aspirar con la intención de llevarlo a mis pulmones. Ya tú te puedes imaginar yo aspirando ese polvo para poderlo llevar a los pulmones. Pero todo seguía igual. Regreso donde el internista. Entonces me ordena una tomografía. Una vez yo me hago la tomografía, en realidad yo no regresé donde el internista porque le había perdido como que la confianza. Me voy para donde un neumólogo particular. Le llevo la radiografía, la tomografía y los estudios de laboratorio. Amado hermano, la respuesta de este médico fue contundente. Carlos, dile a Comeva que se ponga las pilas contigo porque hay un cáncer de pulmón. Santo. Además de eso, te recomiendo que visites a un cirujano de tórax y que vayas donde un urólogo. Listo, doctor. Así lo vamos a hacer. En esa época aquí en Valledupar, te estoy hablando del 2018, habían 2 cirujanos de tórax. Ambos estaban por fuera en capacitaciones. Me tocó trasladarme a la ciudad de Barranquilla, fui a parar a Puerto Azul, Barranquilla, busco un cirujano de tórax, busco un urólogo. Estos 2 profesionales de la salud me mandan a hacer todo examen posible que pueda haber para detectar en el cuerpo humano células cancerígenas. Biopsia de próstata, biopsia de pulmón 2 veces. Eso me metían unas agujas por aquí, que yo no sentía agujas, sino un punzón hasta
hasta lograr llegar al corazón y extraer muestras. Radiografía multiparamétrica de próstata, resonancia simple compuesta de cerebro, gamografía, PET-scan, todos los estudios habidos y por haber. Cuando yo tengo todo ese mamotresto de estudio que regresan de los profesionales de la salud, ¿qué creen ustedes que decían esos resultados médicos? ¿Qué se imaginan ustedes que podía haber en esos resultados médicos? No es lo que algunos están pensando de que no había nada. No solamente había un cáncer, habían 3 y todos en estadio 4. Es decir, que quien les predica estaba más cerca de la muerte que de la vida. El cáncer es una enfermedad silenciosa. Yo tenía todos esos tumores dentro de mi cuerpo y nunca tuve una alarma. Nunca es nunca. Estadio 4 le voy a explicar ligeramente qué significa. Dicen los científicos de la ciencia médica que todo cáncer tiene 4 estadios. Un primer estadio, que es como la etapa más, por decirla de algún nombre, es la más incipiente, fácilmente controlable, fácilmente operable. En la etapa 2 es como, párale bola a eso, que se te viene creciendo, se te está creciendo el enano. Etapa 3, ya el enano se te creció. Y etapa 4, una etapa final, es una etapa terminal. Cuando yo obtuve todos estos resultados, les abro mi corazón, me fui para mi casa un poco confundido y me dije, tengo que hablar con Dios y tengo que hablar con mi familia. Me meto en oración, a hablar con el Señor, nunca quejarme, a hablar con Él. Y Dios, en su hermosura, en su belleza, me da respuesta a mi oración a través de Mateo 8:4. El capítulo 8 de Mateo habla de la sanidad de un leproso, pero él específicamente me habla en el versículo 4 y me dice, mira, no lo digas a nadie. Ahora muchos pueden entender, sobre todo la gente de las iglesias, los hermanos de la fe, por qué yo durante tanto tiempo con los cánceres nadie supo. Nadie supo por la sencilla razón que yo estaba en obediencia a Dios. Él me dice, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando Dios me da esta palabra, yo entiendo y leo para mí mi sanidad. Dios me está diciendo que no se lo comente a nadie. Si Dios decide que yo parta, no me da esa palabra, me dice como de pronto como le dijo a Ezequías, ve, arregla tus cosas porque vas a morir. Pero no, fui obediente a la palabra de Dios. Yo me encontraba en Barranquilla, llamé al pastor Jair Romero de la congregación Comunidad Cristiana de Fe, quien es mi pastor, mi amigo, mi consejero, y le comenté por la que estaba pasando, le comuniqué y le envié una ofrenda. Cuando yo le comuniqué al pastor Jair, me sorprendió que él lo que dijo fue lo siguiente. Bueno, hermanos, te lo voy a leer textualmente porque me gusta. Bueno, hermano, lo único que le digo es que usted es un hombre de fe y usted vivirá su vida completa. ¿Viste?
¿Viste la palabra de Dios que Dios me soltó del cielo a través de su siervo? Que yo viviría mi vida completa. Por supuesto que yo le voy a creer a Dios. Y yo desde ahí en adelante empecé todos los días a declarar en mis oraciones: Señor, tú me enviaste promesa y tú me dijiste que yo viviría mi vida completa. Y así es. Te comento algo. En mi primer devocional de este año, Dios habla en mi vida y escucha lo que me dijo: no morirás ni de infección, ni de enfermedad alguna, hasta cuando yo no cuente el último de tus días. Vale la pena creerle a Dios, iglesia. Iglesia, Dios no es un decir. Dios no es una palabra. Dios lo es todo. Y Dios es el Dios de los procesos también. Dios es un Dios de procesos, lo que es más. Una vez terminé de hablar con el pastor Jair Romero, yo me quedé pensando. Me voy a la palabra de Dios, a la Biblia. Capítulo 38 de Isaías. Isaías capítulo 38, vamos a leer del 1 al 5. Escucha lo que dice la palabra. En aquellos tiempos, Ezequías enfermó de muerte. ¿De qué enfermó Ezequías? ¿De qué enfermó el hermano Carlos? Díganlo, de muerte. Estábamos en iguales condiciones. Él enfermó de muerte y yo enfermé de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Al profeta Isaías le tocó llevar la mala noticia al rey Ezequías de que iba a morir. La verdad, iglesia, es que yo no sé qué harías tú si Dios te dice que tú vas a morir y que tú no vivirás. En realidad no sé si reúnes a todos los hermanos en la fe, empiezan a adorar, a alabar y bendecir a Dios hasta el día de la partida. O si prefieres, te reúnes con tu familia sanguínea, hacen fiesta, hablan de lo bueno, yo no sé tú qué puedas hacer, iglesia. Lo que sí sé yo, que estar en esas condiciones es una condición muy difícil, Pastor Yair, porque nadie que yo conozca, por muy cristiano que sea, se quiere morir. En ese sentido somos totalmente almáticos. Nadie quiere morir. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Cuando tuvo la mala noticia, ¿qué fue lo primero que hizo Ezequías? Orar. ¿Qué fue lo primero que yo hice cuando tuve mala noticia? Orar. A los hijos de Dios no nos queda otra alternativa, que es la única verdadera y debería ser la de siempre, sino orar. Orar. Cuando tú oras, hablas con Dios. Cuando tú oras, Dios conoce tu corazón. Y lloró Ezequías con gran lloro. Iglesia, en este proceso yo he llorado 3 veces. Lloré una primera vez
cuando estaba hospitalizado en la clínica de la Merced en Barranquilla. Allá estaba mi hija Rosabeth y su esposo Hernán, sus 2 hijas. Ya Camilo estaba estudiando medicina allá. Ellos fueron una tarde a despedirse de mí porque ya se venían para Valledupar. Ahí tuvimos como 15, 20 minutos riéndonos, echándonos cuentos, etcétera, etcétera. Pero cuando se vienen, que mis nietas me dicen dentro de su inocencia, porque ellas no sabían el proceso, a ellas no le quisimos decir por cuestión de su edad. Cuando ellas voltearon la espalda, que dijeron: abuelo, te esperamos en Valledupar. Te soy sincero, eso para mí fue fuerte y yo lloré. Pero lloré con lo más profundo, el sentimiento más profundo que pueda haber en mi corazón. Lloré. No fueron llantos largos, fueron llantos cortos, pero yo sentía que me liberaba. Otra vez fue en Pueblo Bello. Resulta que en los tratamientos de quimioterapia son tratamientos fuertísimos, demasiado fuertes. Yo esperaba 1 o 2 días aquí para medio recuperarme y yo me iba para Pueblo Bello, donde Dios nos da el privilegio de Casacampo. Allá tú recreas tu vista con otras cosas, la naturaleza, en fin, es un buen espacio para hacer tus caminatas. Un día como a las 2 de la tarde, Dori y yo permanecíamos allá solos. Un día como a las 2 de la tarde le dije a Dori: Dori, no sé, tengo como ganas de llorar. ¿Qué creen ustedes que me dio Dori? Llora, Carlos. Y lloré. Y cualquier otro día también lloré. Cuarto, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años más. Iglesia, yo no sé si Dios me va a añadir a mí 15, 20 o 25 años más. Yo no sé cuántos años más tiene Él para mí. Lo único que yo sí sé es que yo viviré mi vida completa en el nombre de Cristo Jesús. Eso sí lo sé. Tomé decisión en obediencia a la palabra recibida de decirle a mi esposa, después que le dije al pastor Jair, a mi esposa y a mis hijos, que no quería que nadie supiera el proceso que Dios había iniciado conmigo, ya que Dios me daba instrucciones de que debía de guardar silencio, que no se lo diga a nadie, y en la obediencia está la bendición. En este caso, en la obediencia estaba la sanidad. Igualmente le pedí al pastor Jair Romero que no se lo comunicara a su comunidad. Este secreto fue también guardado, iglesia, que mi familia de sangre solamente lo vino a saber el 30 de octubre del 2022, después del proceso. Los reuní a todos, no los quise llamar individualmente por teléfono, porque tú sabes que hay un teléfono siempre roto. Yo preferí reunirle, les comentó, y para gloria de Dios aceptaron mi decisión y aceptaron mi obediencia. Bueno, iglesia, yo tengo los diagnósticos médicos, ya tengo todo. Ahora, ¿dónde está mi tratamiento? Sicomeva no me autorizaba absolutamente nada. ¿Dónde está mi tratamiento? Y de una vez le estoy informando que de ahí al tratamiento transcurrieron 2 años y medio para poderme tratar. Con Comeva vino una etapa larga y penosa de demanda, que tutela, que desacato, todo salía a mi favor, pero nada se materializaba.
Entonces entendí que era una pérdida de tiempo, entendí que en mi país no funcionaba ni la salud ni lo judicial. No funcionaba nada y yo seguía igual. Pero quiero que sepas que a pesar de las circunstancias, mi fe seguía en el cielo. A pesar de todo lo que podía ocurrir, mi fe estaba puesta en Dios. Y yo sigo llamando las cosas que no son como si fueran. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer, él y su entorno familiar llaman a esta como una enfermedad terminal. ¿Sabes qué decía yo, iglesia? Yo pensaba y decía que era una afección momentánea, que eso en algún momento tenía que salir de mi cuerpo. Ellas hablan de mi enfermedad, lindo pues. Ellas hablan de mi enfermedad. Yo le hablaba al cáncer, diciéndole con poder y autoridad, sencillamente que se había equivocado de cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Apláudele fuerte. Él es merecedor. Es para Él. Es para Él. Iglesia, las personas que tienen esta patología, esa patología, se la pasan permanente hablando de cáncer. Y eso sí que le hace dueño al cuerpo. Yo lo ignoraba. Yo no tengo por qué darle importancia al enemigo. ¿Yo por qué voy a hablar de mi enemigo? Nunca hablé de cáncer. Nunca es nunca, iglesia. Otra cosa, las personas que tienen cáncer se tiran a la muerte. Me morí. Yo no fui bobo, idiota, discúlpenme el término. Yo me lancé fue para la vida. Con mi actitud, yo le dije a Dios, quiero vivir. Y aquí estoy predicando su palabra. Quiero que escuches ahora cómo una oración me da una nueva perspectiva de mi vida. Nunca dejes de orar, iglesia. Un consejo, sobre todo para toda la iglesia, para los servidores específicamente, no pueden dejar orar nunca en la vida. Porque si ustedes dejan de orar, Dios no tiene la posibilidad de revelarles cosas que han de venir. Amén. Con mucho respeto, ¿no? Ahora, en esta iglesia hay unos servidores consagrados con una buena trayectoria espiritual. No hay problema, no hay ese tipo de dificultad en esta iglesia. Mira cómo Dios cambia mi vida a través de una oración. Yo entro en oración con mi Rey de Reyes, Señor de Señores. Sabes que yo adoro a ese Dios. Y Él me habla a través del Salmo 118. Se lo voy a parafrasear. Este salmo nos manda a alabar a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Este salmo me recuerda que Jehová está conmigo. Por lo tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que Jehová es nuestro ayudador. ¿Qué es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre? Dios siempre es fiel. El hombre nos va a engañar. Pero en el versículo 17 había una joya, había una perla espiritual para mí. Escucha lo que Dios me dice a través de este versículo. Carlos, no morirás, sino que vivirás y contarás mis obras. ¿Qué estoy haciendo yo, iglesia? Contando las obras de Dios, diciéndole que Dios es maravilloso. Y yo estoy vivito y coleando. Hoy tengo mi segunda vida en el nombre de Cristo Jesús. Cuando Dios me entrega esta palabra,
yo entiendo que el motivo de esa enfermedad era que Dios estaba inspeccionando mi fe y viendo si me podía mantener firme y testificar sin quejar o malinterpretar a Dios cuando mi cuerpo sufría y no tenía tratamiento. Sabes que tener la enfermedad del cáncer es una enfermedad muy calamitosa. Es una enfermedad de muchos dolores. Es una enfermedad de muchos trasnochos. Es algo terrible a la vida humana. Me aferré más a Dios. Me aferré más a Dios en oración como mi único apoyo y esperanza, mientras esperaba desesperadamente. Yo sabía, iglesia, que mi vida dependía de la decisión de Dios. Yo eso lo tenía claro, que yo dependía de una decisión de Dios. Una tarde me llama mi hija Rosa Betty a preguntarme si Comeva me había autorizado unos estudios. Le respondí que no, realmente Comeva nunca me autorizaba nada. Me dice ella entonces que ella, su esposo y su grupo familiar, hacía como 15 o 20 días habían solicitado un traslado para la EPS Sanita. Ellos también eran de Comeva y que me iba a mandar a su asesora para que me hiciera la misma gestión. ¿Ustedes qué piensan? Que yo le iba a decir a mi hermana, pero imagínate, nena, si no le han aprobado a ustedes, que sus historias clínicas están 0 kilómetros, ahora me van a aprobar un traslado a mí con tantos tumores que hay dentro de mi cuerpo. Yo nunca pensé así. Yo le dije a mi hija, mándamela que la necesito. Y me la mandó. Y me llenó el requisito, me solicitó el traslado. Iglesia, sorpréndete. Un milagro de Dios. Al tercer día yo era usuario Sanita. Y al cuarto y quinto día tenía en mis manos órdenes médicas, órdenes de tratamiento y todo lo que yo deseaba. Y las historias clínicas de mi familia todavía seguían en estudios. ¿Sí ves cómo opera Dios? ¿Sí ves cuando Dios te quiere bendecir todo lo que hace? Todo lo que se salta. Para Dios no hay trámite cuando Él decide que no hay trámite. Cuando Dios dice es ya, es ya. Punto, cambio. En la enfermedad debes tener fe. En la enfermedad debes tener la fe y la seguridad de que Dios es un médico omnipotente. Vivir en la enfermedad es estar enfermo, pero vivir en el Espíritu es estar sano. Quiero que sepas, bueno, tú lo sabes, tú lo has escuchado, hoy yo te vengo a dar testimonio de eso, que Dios es el único médico que sana sin medicina. Que Dios es el único médico que cura sin medicina. O explícame tú, ¿cómo puede hacer un oncólogo, por muy científico que sea, para detener el crecimiento del cáncer dentro de una persona durante 2 años y medio, cuando el cáncer es una enfermedad invasora? ¿Cómo hace un oncólogo sin tratamiento para detener eso? Iglesia, nunca ni jamás lo podrá hacer. Eso solamente lo hace lo sobrenatural de Dios. Conmigo lo hizo.
Dios detuvo el crecimiento de los cánceres dentro de mi cuerpo durante 2 años y medio. Lo hizo, es un milagro de Dios. En mi proceso se me cayó el pelo. Ahí empecé a usar cachucha. Nunca en mi vida había usado cachucha. Bueno, fue una oportunidad que Dios me dio para ponerme cachucha. Llegué a pesar 54 kilos. Yo nunca he tenido gran peso realmente. Yo siempre he tenido un peso corporal entre 68 y 70 kilos máximo. Hoy, para la gloria de Dios, estoy 68.5. Excelente. Ahora quiero que sepas cómo vienen los tratamientos. Ya tengo mis tratamientos. A mí me están atendiendo Clínica Asunción de Barranquilla, la doctora Carmen Alcalá, oncóloga. Cualquier domingo ya vamos a empezar el tratamiento de quimioterapia. Yo tenía una cita con ella virtual. A las 11:30 del viernes anterior. Ella me llama para la cita, para darme instrucciones. Cuando ella me llama, yo le digo que mi hija Rosabeti está aquí en Valledupar, que yo quería que ella tuviera esa conversación telefónica. La tecnología hoy permite todo. Entonces ella me dice, dale paso a tu hija, no hay problema. Le doy paso a Rosabeti, saludo a la doctora y de una vez le suelta una pregunta sin haberlo previamente conversado conmigo. Doctora, quiero hacerle una pregunta. A mi papá no lo pueden atender, no le pueden hacer el tratamiento acá en Valledupar. Claro, hija. Lo que es más, allá en Valledupar está la mejor clínica oncológica de la costa Caribe. Se llama SOE. La dirige Ray Antonio Manet, compañero de estudio. Graduamos juntos. Espérate un momento y yo hablo con él. La doctora Carmen Alcalá llama al doctor Ray, se ponen de acuerdo y el doctor Ray le dice que me espera en su consultorio el lunes a las 11 de la mañana. Hoy bendigo a la doctora Carmen Alcalá. Fue una persona que sacrificó sus ingresos para beneficiarme a mí. Yo entiendo que Dios pone el sentir. Ella me ayudó en esa forma. Yo la bendigo. Y bendigo al doctor Ray Antonio Manet, que también fue presto a recibirme. Él me recibió, iglesia, y es así como mi primera quimioterapia al pulmón y a la próstata fue el 1 de septiembre del 2020. Desde el 2018 que veníamos. Independientemente de lo que Dios permita, debemos respetar sus designios y estar dispuestos a no quejarnos contra Él. Iglesia, a pesar de mis patologías, nunca le reclamé a Dios. Nunca es nunca. Ni le dije que le había hecho, que le estaba... Nada. Yo entendía la soberanía de Dios. Yo entiendo que Él es soberano. Y también entiendo que todas las cosas ayudan para bien. A mí en mi proceso, con relación a mi familia, yo les dije a ellos que yo no quería que me trataran como enfermo. Que me trataran normal. Ellos entendieron y me trataban normal. Yo conducía mi vehículo, yo hacía mis vueltas, pagaba mis servicios, etcétera, etcétera, hacía mis caminatas. Sí, yo llevaba como una vida normal. Nunca dejé de bendecir ni alabar a Dios. No dejé de hacer nunca mi devocional con Doris.
Dori, te bendigo. Dori fue el soporte ideal para mí. Dori fue la perfecta ayuda idónea para mí. Ella estuvo en todas mis debilidades, en toda mi fortaleza. Estuvo ahí como ese apoyo que desea cualquier persona en situaciones como la que yo estaba. Ya estamos terminando, iglesia. Nunca dejé de bendecir ni alabar a Dios. Iglesia, comencé procesos de radioterapia el día 14 de diciembre del 2020. Diciembre 14 del 2020. Inicialmente a la vértebra número 6 me hicieron 6 radioterapias. El 4 de febrero del 2021, 36 radioterapias a la próstata, a la pelvis. Y posteriormente 6 radioterapias más para la vértebra 3 y 4 para un total de 48 radioterapias. Iglesia, Dios ama al hombre y puede resucitar a los muertos, y es el caso mío. Ya que los resultados médicos eran una sentencia de muerte para mí. Por eso atesoro más que nunca la segunda vida que Dios me ha dado. Le doy gracias a Dios todos los días de la vida y me siento la persona más bendecida del mundo. Finalmente, el día 2 de septiembre del 2022, hace 4 meses tal vez, me ordenan un PET-CAN. Un PET-CAN es un estudio de medicina nuclear. Es lo más avanzado que puede haber en la ciencia médica para detectar células cancerígenas dentro de un cuerpo. Al llevarle los resultados al doctor Raymanet, escucha lo que dijo este médico cuando yo le mostré los resultados. Me dijo: Carlos, bendito sea Dios. Carlos, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, Carlos, esto es un milagro. Y dije: sí, doctor, eso es un milagro. Ese es mi Dios y su Dios, el que hace milagros, el que hace cosas sobrenaturales. Y le voy a leer últimamente una partecita de lo que dicen los resultados. Estudio PET-CAN F18 FDG dice: sin evidencia de lesiones hipermetabólicas pleuropulmonares sospechosas de malignidad en pacientes con antecedentes de adenocarcinoma, con pacientes de antecedentes de cáncer, de adenocarcinoma de pulmón, y que comparativamente con el estudio previo de agosto de 2021, las áreas consolidadas basales bilaterales han sido resueltas. Dáselo. Este mensaje que le traje a la iglesia, al cual nuevamente bendigo a los pastores por su generosidad, por abrirme con tanto amor las puertas de esta obra, para que yo pueda llevar la diligencia que Dios me ha encargado, que es regarle a la comunidad cristiana que sí hay un Dios bueno, que sí hay un Dios lleno de milagros, que en Dios nunca se van a acabar los milagros. Este mensaje lo hago yo con la finalidad, primero, de darle la gloria a Dios. Objetivo número 1. Segundo, que lo que tú oíste te ayude a aumentar, aun cuando sea en algo, tu fe. Que este mensaje te ayude
aumentar tu fe. También quiero decirles algo, iglesia. En la Biblia hay mucha palabra escrita. Todo es necesario lo que está ahí. La Biblia dice que debemos hablar con salmos, cánticos. Pero yo quiero también recomendarte algo. Que las porciones bíblicas que tú vayas leyendo, las pongas en práctica. Vale más una porción bíblica puesta en práctica que 100 o 900 citas bíblicas que tú te sepas. ¿Para qué tantas citas bíblicas si no ponemos en práctica lo que aprendemos? Si la Biblia dice que hay que adorar a Dios, adoremos a Dios. Un mandato. Si la Biblia dice que debemos ser fieles en nuestros matrimonios, seamos fieles en nuestro matrimonio. Es un mandato divino. Si la Biblia dice que no hay que robar, que matar, que dice, por favor, pongamos en práctica lo que vamos aprendiendo. Ese era el mensaje que yo tenía de Dios para la iglesia de nuestros amados pastores, Yair y Gina.